Muy bien. Buenos días, paz y bien. Yo soy Fray Antonio García y me han encomendado que explique algo de lo jurídico que la Iglesia confirmó con un documento jurídico a la Orden de Frailes Menores. Nos llamamos franciscanos, el pueblo nos llama así franciscanos, pero jurídicamente somos Orden de Frailes Menores. Y voy a explicar brevemente la historia de cómo San Francisco de Asís fue a ver al Papa allá en Roma. De Asís se fue con sus primeros discípulos, van a Roma para ser confirmada su orden dentro de la misma Iglesia Católica Romana. Y eso es lo que voy a tratar de explicar aquí jurídicamente. Bien, entonces el Papa Honorio III fue quien confirmó a la Orden de Frailes Menores y a San Francisco con su ideal de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como se relata en los Evangelios, la vida de Cristo, ¿verdad? San Francisco quiso imitar la vida de Cristo hace 2000 años, como él vivió hacia allá en Palestina, en la Tierra Santa, como vivió Cristo. Así que hay una bula del Papa Honorio III sobre la vida, la regla de los hermanos menores franciscanos. Pero quiero explicarles algo históricamente. Nuestro Padre San Francisco, a las afueras de la ciudad de Asís, hay una capilla que se llama San Damián, y estaba en ruinas esa capilla. Pues San Francisco ahí se encuentra con Cristo, un Cristo de pintura bizantina, que es extraordinario porque no está muerto, ahí está crucificado, está agonizando, pero tiene los ojos abiertos, está agonizando. Y cuentan los biógrafos de nuestro Padre que ahí el Cristo de San Damián le habló a San Francisco. Bueno, tuvo esa vivencia, esa experiencia, San Francisco con Cristo crucificado y vivo todavía, no está muerto. Y le dice el Cristo de San Damián: Francisco, ¿no ves que mi iglesia amenaza ruina? Y él en un primer momento piensa que Cristo le llama para reedificar la construcción física de la capilla, ¿no? Y comienza a restaurarla, llevando piedras, y la restaura. Él pensó que eso era su misión en este mundo. Y después comienzan sus compañeros de Asís a unirse a él en la reconstrucción de la capilla, que querían imitar a San Francisco, ser como él, ¿verdad? Y ahí comienzan los discípulos a unirse a San Francisco, y ya cuando era un buen número de discípulos, dice: tenemos que ir a Roma para que el Papa nos confirme en nuestra forma de vida. Y ahí van a Roma, ¿verdad? A ver al Papa Inocencio, primero el Papa Inocencio, para que él les confirme en su forma de vida evangélica, de vivir como Cristo el Evangelio, ¿verdad? Y predicar como Cristo la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Y el Papa de viva voz, allá en Roma, les confirma su vida franciscana, ¿verdad? De seguir a Cristo en pobreza, humildad, castidad y obediencia. Y de obediencia siempre a Roma, al Papa, sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Por eso va con sus compañeros hasta que el Papa les confirme, el Papa Inocencio, su forma de vida. Y efectivamente, como os digo, el Papa Inocencio confirma, pero de viva voz, no les da ningún documento jurídico. Simplemente dice: Francisco, ve con tus compañeros, tus discípulos, a predicar a Cristo, la buena nueva del Evangelio. Y eso fue lo suficiente para él. Pero años después, el Papa Honorio III es quien va a dar una bula confirmando a la Orden de Frailes Menores. Como os digo, el pueblo nos llama franciscanos, pero el nombre jurídico
ante la Iglesia Católica Romana es Orden de Frailes Menores. Bueno, así que el Papa da una bula con la cual jurídicamente ya reconoce una orden nueva dentro de la Iglesia Católica Romana y a San Francisco y sus primeros discípulos. Voy a dar lectura de esta bula del Papa Honorio III. Dice: Honorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los amados hijos, el hermano Francisco y los demás hermanos de la Orden de Hermanos Menores, salud y bendición apostólica. Suele acceder la sede apostólica a los piadosos votos y acoger de buen grado los honestos deseos de quienes le suplican. Por lo que, amados hijos en el Señor, atendiendo a vuestro piadoso ruego, con la autoridad apostólica, os confirmamos la regla de vuestra orden, aprobada por el Papa Inocencio, de feliz memoria, nuestro predecesor. Inserta en las presentes y con la protección de este escrito, la corroboramos, la cual es así. Ahí está ya el Papa confirmando jurídicamente con esta bula la orden de frailes menores. Y voy a leer lo que dice el capítulo primero para que vean de qué forma San Francisco quiso vivir el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Dice: en el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. La regla y vida de los hermanos menores es esta, a saber, guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo primero, viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio III y a sus sucesores, canónicamente elegidos, y a la Iglesia Romana, y los demás hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores. Es lo primero que nos enseña nuestro Padre, ser obedientes a la Iglesia de Cristo que fundó Jesucristo, la Iglesia Católica, y a sus sucesores, el Papa, sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Pero además manda el Papa asistir a la segunda orden de las religiosas clarisas que fundó también nuestro Padre, y también fue confirmada esta segunda orden de las monjas de la segunda orden con Santa Clara de Asís, y luego también la tercera orden seglar de San Francisco. Eran seglares casados que querían seguir a Francisco, pero él funda precisamente esta tercera orden franciscana seglar y tiene sus constituciones, tienen su normativa propia, la orden franciscana seglar. Y dice aquí: reconociendo plenamente la identidad del carisma franciscano y los vínculos mutuos, atiendan siempre los hermanos franciscanos con diligencia y solicitud a las monjas de la segunda orden, las clarisas, y de la tercera orden seglar de San Francisco. Nosotros somos los asesores espirituales tanto de las clarisas y de la orden franciscana seglar, es lo que nos manda la Iglesia. Así que es incumbencia de la primera orden conservar y tutelar la unidad espiritual de las monjas de la segunda orden, las clarisas, y de la tercera orden franciscana seglar, y promover sus federaciones, dejando sin embargo asegurada su autonomía de vida y sobre todo de régimen. Así que esto es lo que nos manda la Iglesia hasta el día de hoy, siglo XXI, asistirles espiritualmente. Por último, voy a leer el artículo 59, donde dice aquí: procuren los ministros y los guardianes, en la medida en que la necesidad lo sugiera y sus posibilidades lo permitan, prestar ayuda espiritual
a los hermanos y hermanas de la Tercera Orden Franciscana Seglar, así como a los de los institutos seculares y las asociaciones de vida apostólica de San Francisco, y promover la colaboración en obras de apostolado. Así que esto está vigente hasta el día de hoy y esta es nuestra misión. Yo he sido capellán de religiosas franciscanas y estamos cumpliendo con lo que nos manda este decreto de la Iglesia Católica Romana. Y qué dicha, queridos hermanos, participar espiritualmente, guiarles en la fe, sobre todo la Orden Franciscana Seglar, que en nuestras iglesias, conventos, parroquias, nos dan vida a estos hermanos laicos. Y ya lo dijo el Papa Francisco actualmente, que el futuro de nuestra iglesia está en los laicos, ¿verdad? Ahí está Cristo, ¿verdad? Que nos motiva para asistirles a los laicos. Y qué dicha estar aquí. Aquí hay una buena comunidad de hermanos franciscanos seglares que siempre están con nosotros y nos piden su ayuda, asesoría espiritual. Y esa es nuestra misión que tenemos hasta el día de hoy, desde la Edad Media, siglo XII, hasta el siglo XXI, y con la autorización del Papa, ¿verdad? Entonces estamos sujetos a predicar a Cristo y vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Muy bien.